Afina tu guitarra y la cejilla al 1. Todo es de color, todo es de color. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a aprender el temazo de Loli Manuel que se llama Todos de color. Acuérdate que la suscripción a los miembros ha cambiado, ahora está en la página web, así que si queréis ver todos mis vídeos de acompañamiento al cante actualizado, os dejo en el enlace la página web, ¿de acuerdo? Es josedanielvalenzuela.com. Os vais a las pestañas de Aprende en línea y ahí tenéis toda la información para poderos suscribir. Acuérdate también que en la descripción os voy a dejar el enlace de Spotify para que podáis estudiar conmigo de todas las bases que he subido. También voy a dejar en la descripción los cursos que estoy recomendando, si quieres una pulsera como la mía, que es preciosa, y un enlace de Telegram para que podáis estar informados de todas mis actualizaciones. Y una cosa que se me olvidaba, si te haces miembro de la página web, también entrarás en un grupo solo para miembros por si tenéis alguna duda. Bueno, no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos. Bueno, si esta es la membresía, habrás visto el acompañamiento, ¿de acuerdo? Bueno, he cogido este vídeo porque creo que es el que más respeta a la bulería. Y aún así, muchas veces hay que aguantar muchísimo. Hay que tirar mucho para atrás y quedarse ahí en el tono aguantando. Así que fijarse muchísimo en lo que voy haciendo con la mano derecha y con la mano izquierda. Y ahora vamos a ver los acordes. Bueno, los acordes no tienen mucho misterio, ¿de acuerdo? Estamos aquí por medio tocando, ¿de acuerdo? En la y si bemol mayor. Entonces, el primer tono que empieza es con el re séptima aquí. O este, ¿de acuerdo? Que era cejilla en el traste 3 y ahora un 5 en la sexta, un 4 en la cuarta y otro 5 en la tercera cuerda. Yo hago mucho este recorrido para llegar al sol menor séptima, ¿de acuerdo? Que sería este, después el dedo 3 lo pongo en el traste 4, ¿de acuerdo? En la sexta cuerda, y el otro lo dejo donde estaba, y el dedo chico lo quito, ¿vale? Sería de aquí, aquí. Y ya al sol menor, que lo que hacemos es cejilla en el traste 3 y un 5 en la quinta, ¿vale? Sol menor séptima. Pues hago ya el si bemol mayor, que es un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, otro 3 en la tercera y otro 3 en la segunda, y volvemos a la mayor. Que si os veis fijáis bien en la grabación, yo he hecho en la mayor, que sería un 2 en la cuarta, 2 en la tercera, 2 en la segunda, aquí, ¿vale? Que es un 6 en la sexta cuerda y un 7 en la cuarta cuerda. Y voy jugando con el la con la quinta al aire. 3, 2, 3, 2, 3. Bueno, ahí ya tenemos toda la primera parte. Después hay una parte que va a llegar al fa, ¿vale? Que yo pongo el fa más 7, que sería cejilla en el traste 1, y ahora un 2 en la cuarta, otro 2 en la tercera y un 3 en la quinta. También lo puedo hacer con el fa mayor, ¿vale? Que sería cejilla en el 1, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Aquí también vamos jugando con el re séptima, ¿de acuerdo? Pero yo lo hago desde la sexta, este, ¿vale? Que sería un 3 en la sexta, un 3 también en la tercera cuerda y un 2 en la quinta. Y puedo hacer lo mismo que antes. Y al fa. Después viene el acorde de do menor séptima. Este hay que darlo, ¿de acuerdo? Porque ella lo hace con la voz para llegar al sol menor. Entonces sería cejilla en el traste 3, un 5 en la cuarta y un 4 para llegar, como he dicho, al sol menor séptima. Después ya un sol séptima, ¿vale? Mayor, que sería solo colocando, o sea, del sol menor, un 4 en la tercera cuerda para llegar al do mayor. Bueno, en este caso el do 9, ¿de acuerdo? Que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, 3 en la segunda y 3 en la tercera. Y ya rematamos con... Y otra vez. De todos modos, ahí yo no hago mucho eso porque vamos al golpe, ¿vale? Entonces... Y... ¿Vale? El golpe, índice hacia arriba, golpe, índice hacia arriba y índice hacia arriba y golpe. ¿Vale? Sería esto. Vale, y podemos volver otra vez aquí. Ahora, para finalizar, lo que hago es este la, ¿vale? Que es un la que hay que abrir bastante los dedos, que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera, ¿vale? Con el dedo 1 tengo que hacerlo los dos, como si fuera media cejilla, ¿vale? Y ahora un 6 en la sexta cuerda. Y así es como terminamos.
Que sería pulgar hacia arriba, anular, índice hacia abajo, ¿vale? Y ahora, como he dicho en la presentación, vamos a hacer una pequeña intro para empezar este tema. Lo que hacemos es poner un 3 en la sexta, un 2 en la quinta y un 3 en la cuarta, ¿vale? Vamos jugando con ese acorde. Sería pulgar hacia abajo hasta la tercera. Y después ponemos un 2 en la cuarta. Y lo mismo. Sería 3 veces aquí. Y ahora aquí y al 2 en la cuarta, ¿vale? Sonaría así. Y ahora lo que voy haciendo es con el pulgar 3 en la sexta, el 1 en la quinta y el 3 en la cuarta. Vale, sería esto. Ahora un 2 en la cuarta y ligamos del 0 al 2 y al 0. Y ahora 3 en la quinta, un 1 ligado al 0, un 3 en la sexta y un 1 en la sexta. 3 en la quinta, 0 en la cuarta, 2 en la cuarta y un 3 en la cuarta. ¿Vale? Voy a hacerlo. Y ya lo que hacemos para rematar es poner un 3 con el dedo 3 en la tercera cuerda, otro 3 en la segunda con el dedo 4 y un 3 en la cuarta, ¿vale? Y hacemos 3 en la cuarta, 2 en la cuarta con el dedo 1 y ahora golpe pulgar desde la cuarta, ¿de acuerdo? Que sería un 0. Ahora, cuando he hecho el golpe pulgar, ligo al 2 y al 0. Sería esto. Vale, mira, aquí meto una nota fantasma que es esta, ¿vale? El 0 es la primera. Vale, lo hacemos despacito. Y una vez que es ligado, ya lo que toco es un 0 en la cuarta, ligado al 3 en la quinta, y un 1 ligado al 0 en la quinta. Y ahora pongo el 2 en la cuarta y el 2 en la tercera, como antes, ¿de acuerdo? Y ahora 0 en la quinta y ligo a un 4 en la quinta. Y 2 en la cuarta, ¿vale? Sonaría así. Y otra vez. Y ya un 3 en la tercera y un 2 en la tercera. Sería esto. Sería esto. Lo voy a hacer despacito todo. Espero que te haya gustado y te haya servido muchísimo este vídeo. Acuérdate, si te ha gustado, déjame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y acuérdate de suscribirte al canal y sobre todo de darle a la campanita, porque de esa manera no te perderás ninguno de mis vídeos que estoy subiendo. Y como te he dicho al principio de este vídeo, si quieres ir un pasito más allá, puedes hacerte miembro y por una pequeña cantidad al mes podrás colaborar conmigo, pero también podrás ver muchísimos vídeos de acompañamiento al cante. Yo solo te puedo decir que si todavía estás aquí, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!